Bien, muy buenos días nuevamente con todos. Eh, Este, Vamos a dar inicio a este masterclass. En nombre de Andes Centro de Negocios Tecnológicos de la Universidad San Martín de Porres, le damos la más cordial bienvenida nuevamente a todos los participantes al masterclass de elaboración y publicación de artículos científicos a cargo del profesor Augusto Bernuy, quien nos acompañará el día de hoy durante una hora. Antes de presentar al profesor, permítanme hacer una introducción de Andes. Andes es el centro de negocios de la Universidad San Martín de Porres, que inicia operaciones en el año 2016 con el objetivo de promover en el país el desarrollo de empresas innovadoras de base tecnológica. Adicionalmente, desde el año 2018 hemos expandido y enfocado también en promover emprendimientos más tradicionales basados en comercio electrónico para su desarrollo. En este contexto, Andes ha lanzado dos plataformas para promover el emprendimiento en el país, ¿no? La primera plataforma es edX, la plataforma de cursos de especialización que busca desarrollar eh, la formación de profesionales, emprendedores y pymes bajo un enfoque de educación basada por objetivos y orientada a la acción a través del desarrollo de proyectos, ¿no? Un enfoque denominado como Learning by Doing. A través justamente de esta plataforma, ustedes se han podido registrar a este masterclass del curso. La segunda plataforma que se viene impulsando desde Andes es la plataforma ePlace, que es una plataforma de e-commerce, de comercio electrónico, que busca impulsar las ventas por Internet en el país, ofreciendo, digamos, una opción de tienda online propia, personalizada y de bajo costo para emprendedores que requieren una alternativa segura de venta online y de bajo costo para que puedan impulsar y desarrollar sus negocios. En ese contexto, hemos colaborado con más de 150 equipos de emprendedores eh, a lo largo de todos estos años, apoyándolos en distintas etapas del desarrollo de su emprendimiento, desde el desarrollo, digamos, de la idea del negocio, del desarrollo de la variación del modelo de negocio, del producto, del lanzamiento al mercado. En realidad, de distintas etapas eh, a lo largo desde el nacimiento del proyecto hasta el lanzamiento en el mercado. Bueno, finalmente, ya entrando en contexto al masterclass, hemos lanzado este curso o venimos desarrollando este curso de elaboración y publicación de artículos científicos justamente para promover la educación y en ese sentido también el emprendimiento en el país. Ahora sí, a continuación voy a presentar al profesor a cargo, Augusto, si es que nos puedes ayudar con las láminas para pasar a las láminas siguientes, donde está tu perfil, para que todos puedan verlo también. Perfecto. Eh, bueno, como comentábamos, el profesor Augusto Bernoulli es doctor por la Sociedad de la Información y el Conocimiento y además tiene el diploma de estudios avanzados por la Universidad Politécnica de Salamanca de España. Además es doctor en Gobierno y Política Pública por la Universidad de San Martín de Porres. También magíster en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Alas Peruanas, ingeniero de sistemas por la Universidad Nacional de Ingeniería. Y bueno, cuenta con más de 40 años de experiencia en tecnología de información y comunicaciones y a su vez más de 21 años en en el sector de educación y asimismo como investigador, ¿no? En temas de formulación, evaluación, gestión de proyectos de investigación, etcétera. Desde el 2008 es investigador en innovación social, además asesor de tesis y cátedra y gobierno. Desde el 2005 viene desarrollando publicaciones científicas en, en diversas revistas, entre ellas eh, de distintos cuartiles, como el profesor ahora lo va a explicar en el máster. Y actualmente es doctor de investigación, es director de investigación en la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de San Martín de Porres, ¿no? Además, ha sido coordinador general de proyectos para personas con discapacidad y, bueno, vocal en el programa Iberoamericano para el Desarrollo de la Ciencia e investigador calificado con CITED RENACIT.
Bien, antes de dejarlos con el profesor, recordarles la dinámica del masterclass. El profesor va a exponer eh, el tema alrededor de 50 minutos. Luego vamos a hacer una ronda de 10 minutos al finalizar su exposición para que podamos despejar algunas dudas de los participantes. Entonces, adelante, Augusto. Muy bien, muchas gracias, muy buenos días. Tenemos un público numeroso, eso es bueno. Estamos en una bonita mañana, todavía nos acompaña el sol, así que podemos hacer una clase, como se dice, con buen brío, con buenos ánimos. Fíjense, gracias, Carlitos, por la presentación. Vamos a lo nuestro. Perdón. Efectivamente, en mi caso, digamos que la vida uno lo lleva, ¿no? De diferentes formas, pero uno va buscando sus derroteros, ¿no? Donde dedicar su vida. Y en el año 2010 yo tuve esa grata oportunidad que a veces se nos da de ir a un congreso en México y conocer, ver, ¿no? Y ver la presentación de 3 premios Nobel en un congreso internacional. Y los tres tenían algo en común, ¿no? A pesar de que sus áreas de trabajo eran diferentes, los tres habían dedicado toda su vida a un desafío, ¿no? A una causa. Y eso pues es interesante, ¿no? Nosotros pensamos, lamentablemente en el Perú, ninguno de nosotros posiblemente pueda lograr un premio Nobel. Lo trató de hacer el señor Hernando de Soto. Bueno, lo logró sin duda Mario Vargas Llosa, toda una vida, ¿no? Dedicada a escribir desde muy joven, posiblemente más de 40 años, posiblemente 60 años. Este, y luego el señor Hernando de Soto, ¿no? Fue precandidato a los premios Nobel de Economía, pero no, su precandidatura no llegó, ¿no? Bueno, hay unas cuestiones, ¿no? En esto de las reglas de juego, ¿no? Las aprobaciones, etcétera. Entonces, efectivamente, yo tengo ya desde los años 2012 un trabajo sobre en beneficio de las personas con discapacidad, ¿no? Como bien lo ha dicho Carlitos, yo soy doctor en Sociedad de la Información y el Conocimiento. Eso es una área un rubro diferenciado de la informática, pero muy ligado a las tecnologías, ¿no? Y el, el otro doctorado en Gobierno y Políticas Públicas fue justamente cuando uno entiende de que al ser uno de profesión ingeniero de sistemas y luego doctor en estas tecnologías como la sociedad de la información y el conocimiento, que es un entorno global, entonces, y si uno quiere dirigirse a un sector específico de personas marginadas, y si uno quiere hacer cambios reales en la sociedad, entonces falta algo, ¿no? Que no está, es como que uno huele, ¿no? Algo falta, ¿no? Y faltaba eso, ¿no? Ese doctorado en gobierno y políticas públicas. Bueno, estos estudios nos llevan a hacer artículos, a escribir artículos que son resultado de una investigación de varias, y eso vamos a ver hoy, ¿no? En principio, qué es es importante cómo escribir, ¿no? Y puede estar ligado a la redacción, puede estar ligado a la elaboración. La mayoría de ustedes, yo supongo, son profesores en diferentes niveles, ¿no? Algunos de doctorado, algunos de maestría, otros de pregrado. Algunos están haciendo sus tesis. Ya veremos, ya conversaremos en otro momento. Esta es una clase solo de presentación para que ustedes vean el interés de este tema, ¿no? Y obviamente ustedes saben algunas cosas,
y ustedes que están conscientes que se necesita de un apoyo para ayudarlos a escribir, ¿no? Entonces, pero escribir es el resultado de un proceso, de un trabajo de investigación. Eso es lo que vamos a ver aquí y luego usted podrá ir enganchándose con más temas y más temas que tienen que ver en el mundo de la investigación. O sea, el mundo de la investigación es diferente al mundo de gestión empresarial, totalmente diferente. Entonces, no es lo mismo pues escribir un libro que escribir un artículo de investigación, o escribir un ensayo, o escribir un artículo de opinión, ¿no? En una revista, en un diario, ¿no? No es lo mismo. O sea, el artículo de investigación tiene otras características y otro mundo. Entonces, ¿qué sucede, no? Que el escribir un artículo es una etapa para publicar el artículo, pero publicar el artículo es el último paso del ciclo de vida de difundir un trabajo de investigación. Entonces, el punto es que tenemos un trabajo de investigación, ¿ok? Que tiene un hallazgo, eso se quiere difundir y para difundir se debe escribir un artículo y eso se debe enviar a una revista, a una conferencia y se va a publicar si cumple los criterios exigidos por los editores, ¿ok? Entonces, mucho del avance de la ciencia tiene que ver con la medicina. Es cierto también con otras áreas en los últimos años, como la banca, como la seguridad de un país, la inteligencia, que comprenderán desde todas las guerras que han habido mundiales y las otras guerras, la inteligencia ha cobrado un rol importante, difícil de publicar, ¿no? Trabajo de investigación sobre inteligencia, este, pero sobre la banca sí se han publicado, evidentemente sobre los desarrollos tecnológicos en el mundo, ¿no? Llámense en la ingeniería aeroespacial, en la ingeniería nuclear, ¿no es cierto? Este, Se han publicado los avances en esas áreas y en la medicina, pero la medicina es la más antigua de las ciencias. Bueno, si técnicamente vamos a la filosofía, ¿no? Estaría ahí en un casi momento similar al de la medicina, ¿no? En el transcurso del quehacer del mundo. Pero bueno, ¿qué hacen los médicos, ¿no? Los médicos necesitan publicar sus hallazgos. ¿Por qué? Porque ellos han dedicado su vida, han hecho un juramento y han dedicado su vida a salvar a las personas, ¿no? Entonces, cuando un médico tiene estas inclinaciones de investigador, y está buscando mejorar los tratamientos, ¿no? Lo que va a hacer es experimentar hasta que tenga éxito. Y cuando tiene éxito, él quiere, bueno, también hay una industria médica que está detrás de todas estas cuestiones, pero en general la persona desea publicar su descubrimiento, su hallazgo, ¿no? O sea, que encontró la cura para una enfermedad o la mejora del tratamiento para una enfermedad. Fíjense qué tal motivación para publicar. No es publicar porque me van a pagar un sueldo más, me van a dar un bono, ¿no? Ese es otro escenario, ¿no? Que lamentablemente en el país todavía no se han trabajado bien sobre las estructuras de investigación. En algún momento seguramente eso se va a retomar y se va a reflexionar de forma adecuada. Por ahora solo hay reconocimiento en los reglamentos de la universidad para recibir bonos, incentivos, salario, aumento de salario por
tener artículos publicados en ciertas condiciones, ¿no? Y la categoría de investigador actual es RENACIT. Esta categoría de investigador fue llevada en el tiempo, comenzó con una base de datos que se llamó Regina. Los investigadores teníamos que estar en esa base de datos Regina. Luego se hizo una evolución, se miraron seguramente otros modelos en otros países y se decidió por unas dos categorías de investigación, ¿no? Uno que se llamó María Rostodowski y otra que se llamó Carlos Monge. Y luego hubo otra evolución y hoy día se tiene la calificación RENACIT. Eso es para los investigadores. Actualmente hay como 8.000 investigadores registrados ahí. Y se supone que todos deberían tener publicaciones. No tiene que ser así porque están registrados muchos solamente con su grado de licenciatura o de maestría. Inclusive están registrados estudiantes porque es un requisito para aplicar a los fondos en el Perú, estar registrados ahí. Bueno, entonces, ya este mundo de la investigación es tan grande que llevan a un país a establecer reglas, ¿no? Reglas, leyes, procedimientos, y esto es como la medicina, es un mundo aparte. Todas las disciplinas tienen que ahora que ver con la investigación. Pero en resumen, ¿no? El paper es el resultado de un trabajo de investigación, ¿no? Eso debería estar claro en este momento. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto en la prensa en los últimos meses, a fin del año pasado? Fraude, denuncias de fraude de personas que tenían muchas publicaciones en un año o publicaciones en países donde no se sabe si han, o sea, no solamente por el país, sino por el tema, ¿no? ¿No? Por el tema. Entonces, digamos que una persona que es administrador te aparecía en una publicación de ingeniería nuclear en un país extraño, pues por allá, ¿no? Por el resto del mundo. Entonces es algo que no cuadra, ¿no? ¿No es cierto? Y luego personas que tienen muchas publicaciones al año, ¿no? Y que la misma forma estructural de Renacit les ha dado premios, o sea, los ha beneficiado y los ha subido a categorías altas, ¿no? Porque algunos tenían 20 publicaciones en un año, otros 30, otros 100 publicaciones en un año. Entonces, cuando te dice 20, bueno, puede ser que sí, puede ser que no, qué raro, ¿no? Entonces el estándar podría ser de que en un año se pueden hacer 2, 3, 4 investigaciones, ¿no? Y que se, para que se publiquen serían publicadas el siguiente año, ¿no? Si un año pueden aparecer juntándose con otras dos, cinco, seis, ¿no? No más de eso, no más de eso, ¿no? Pero lo normal estarían en 2, 3 resultados de trabajo de investigación. Pero como hay esta estructura de premiar a la publicación, entonces se generó las formas inadecuadas que tienen que ver no necesariamente con malas intenciones de engañar, pero se termina engañando, ¿no? Se han dado casos y se han comentado muchos casos de profesores que son posiblemente autoridades y que han contratado personal para que les hagan artículos y pongan su nombre, ¿no? Profesores que han participado, han puesto su nombre por amistad en artículos donde no han participado, cosas de ese tipo, ¿no? Y seguro usted conoce varios de esos, ¿no? O sea, no tengo que... Y no es nuevo, ni siquiera no es nuevo de hoy, está pasando hace de 6 años por lo menos, ¿no? Desde que salió la ley del premio al aumento salarial comenzaron estas formas, ¿no? Porque no hubo en la norma nada que diga que tiene que ser resultado de un trabajo de investigación propio, solo que su nombre aparezca en una publicación. Y como no existía, ¿no?
la madurez de la investigación, de las formas, de los conceptos de los foundations de investigación en el país, entonces la gente pues actuó, ¿no? De la forma que le pareció más adecuada, ¿no? Y posiblemente, que digamos, si alguien, ¿no? Hubiera querido reconocer, ¿no? Reconocer, vamos a decir así, su quehacer, no lo va a denunciar, ¿no? No lo va a hacer notar, ¿no? Prefiere mantenerlo calladito, ¿no? En una de en la época antes de la pandemia, en el año de 2018, yo estaba yendo a mis clases, yo soy profesor invitado en la Universidad de San Marcos, y estaba yendo a mis clases que tengo los días domingos en el programa de doctorado, y me encuentro con un joven que conocí en otro momento de mi quehacer en la investigación, que me tocó ser vicerrector de investigación y lo llevé a él a trabajar conmigo porque este joven había hecho un doctorado en Alemania. Entonces me llamó la atención, ¿no? Un doctorado en física, un joven peruano que hace un doctorado en física en Alemania. Y yo formé un equipo de investigadores que habían estudiado en el extranjero, con lo cual tienen estándares internacionales, ¿no? Entonces, me saluda, me dice, Augusto, fíjate que ahora me pagan por escribir papers. Contento, ¿no? Ah, ya, qué bien, le dije yo, ¿no? No, conversamos rápido, ya tenía que ir yo a mis clases. Pero imagínense, ¿no? O sea, este, evidentemente es una forma de trabajo, ¿no? Y eso ha pasado también en muchos escenarios, ¿no? Se han contratado profesores para escribir papers, ¿no? Y entonces la condición de la autoría se pone en el límite, inclusive sale fuera de los límites de lo correcto, ¿no? Esas cuestiones también vamos a ver ahora. Bueno, entonces, para entrar en nuestro tema, tenemos un programa dividido en 4 etapas. Lo primero que vamos a ver es, a forma general, porque no es esta es una sesión para que usted vea los temas que se van a tratar, la profundidad con la cual se van a tratar y cómo se va a apoyar el trabajo y la necesidad que tienen cada uno de ustedes de que los ayuden a llevar adelante sus artículos de investigación. Entonces vamos a ver fundamentos, temas obvios, ¿no? De la conducta responsable de investigación, luego los componentes del artículo, que son parte del trabajo de investigación. En la etapa 2 tenemos título, resumen, palabras claves, instrucción, fuente, métodos. En la etapa 3 resultados, discusión, conclusiones. Ahí el resumen está equivocado, mil disculpas, solo vale el de etapa 2. Y etapa 4 publicación del artículo. Todo lo relacionado con, que seguramente algunos ya lo conocen, vamos a hacer unas recomendaciones ahí. Entonces, en la primera parte, en cuanto a fundamentos, entonces el artículo es un informe porque es un documento escrito, ¿no? Y publicado. O sea, pero nosotros empezamos en una etapa en que no va a ser publicado, sino que va a ser escrito y sometido a revisión, ¿no? Y luego, si es aprobado, se va a publicar. Pero este artículo científico publicado plantea y describe resultados originales, nuevo conocimiento o experiencias de una investigación científica. ¿Ok? Nuevamente, plantea y describe resultados, ¿no es cierto? Originales, nuevos conocimientos o experiencias de una investigación científica. Es el resultado de un trabajo de investigación. Eso es lo primero que debe estar claro. Entonces, no es que yo quiero escribir un artículo y sobre qué escribo, no. Es yo tengo un trabajo de investigación y sobre eso vamos a escribir un artículo. Es más, en la universidad, en el mundo de la universidad, en todos los niveles, se hacen 3 cosas, ¿no? El reading, mucha lectura, el critical thinking y el writing. Y el writing son papers. O sea, los informes en la universidad son papers. Simplemente que nosotros no hemos estado acostumbrados a estas formas
Y recién en los últimos años, por las cuestiones que ya se han comentado, ¿no? Y las condiciones básicas de calidad han mejorado y la SUNEDU ya ha, ha establecido normas pertinentes para que los trabajos de pregrado se puedan sustentar con artículos de investigación, ¿no? Este, y todavía habría que ver qué pasa en los siguientes grados. Pero en todo caso, digamos que hay una, y en los programas de posgrado, sobre todo en el doctorado, se exigen ya que se tengan publicados los artículos de investigación del estudio de doctorado. Entonces, digamos que la sociedad, ¿no? El país, las autoridades, el mundo de la educación, ya está entendiendo de que esto es necesario en la universidad. Debería ser en todos los niveles, ¿no? ¿Por qué solo en el doctorado? Debería ser en todos los niveles, pero todavía es un proceso, ¿no? Es un proceso que tiene que madurar. Y su finalidad es poder compartir y contrastar resultados con el resto de la comunidad científica. O sea, usted lo difunde para que otros lo digan si está bien o está mal. Y una vez validados, se incorporen como recurso a disponibilidad de los interesados globalmente, ¿no? Bueno, está bien. Entonces, a nivel de artículos tenemos unos tipos, pues, ¿no? El artículo, por si acaso todos son normalmente originales o todos tienen esta característica de originalidad. Entonces no es que, que un tipo sea original y otro no. No, todos son originales. Ese es un problema en nuestro país, ¿no? La originalidad. Y eso tenemos que ver de manejarlo de la mejor manera posible y avanzar en cada nivel de estudios hacia que se logre. Pero en fin, hablando de los tipos de artículos que son resultado de una investigación que se supone tiene resultado de un trabajo original, que ya lo acabamos de ver, entonces tenemos el full paper o article simplemente, tenemos un artículo que se llama impress, ¿no? Que es un artículo aceptado en línea antes de una publicación oficial, ¿no? El libro, pero libro, no libro tradicional, sino es un libro diferente, ¿no? El libro de las trabajos de investigación científica, ¿no? Normalmente los investigadores escriben capítulos de un libro. O sea, en un libro se compaginan varias investigaciones sobre un tema en particular. Y por eso que está el capítulo, o sea, están los dos, ¿no? El Conference Papers también es un artículo original y su característica es que se presente en una conferencia, pero puede estar asociado a diferentes editores, ¿no? Los más famosos son el Saber, ¿no? Thomas Reuters, que todas tienen también indexación en Scopus hasta Q1. O sea, el Conference Paper puede estar indexado en Q1 al igual que un artículo puede estar indexado en Q1 o en Q4, ¿no? Es más, ¿no? Un artículo puede estar indexado en Cielo y un conference paper en Q1. Entonces, o sea, no hay competencia ahí, ¿no? Entonces, todo depende de la calidad de la conferencia. Data paper, y no hemos puesto el review que estaba más abajito, pero lo vamos a comentar en las clases. Entonces, sobre los autores, ¿no? Es necesario, ¿no? ¿Quién es el autor? Según dos comités internacionales. Primero, una persona que contribuye sustancialmente a la concepción o diseño del artículo, análisis o interpretación de datos. Ha participado nuevamente en el diseño de la investigación o en la revisión crítica de su contenido intelectual. Por primera vez aparece la palabra intelectual, ¿ya? Y vamos a tratar de llevarlo de la mejor forma que se entienda el contexto. Aquí hay que entender la profundidad del mundo de la investigación. Entonces, una cosa es la revisión crítica externa y otra cosa es la revisión crítica del contenido intelectual. ¿Ok? Entonces, una revisión crítica externa es sobre el procedimiento, ¿ok? Sobre la validez de que uno reporta algo
comparándose con otros, ¿no? Con una revisión de literatura previa. Y en eso presenta un resultado o, por ejemplo, tiene un método que es muy común, muy usado, yo creo que excesivamente usado y abusado el método de las encuestas, y a partir de ahí tiene unos resultados. Pero luego es el contenido intelectual, o sea, se debió aplicar ese método, las variables con las que se aplicaron ese método son correctas, ¿no? El contexto de ese método es el adecuado, el diseño eso es correcto. Entonces, ahí hay otra cuestión, ¿no? Que el revisor intelectual se vuelve parte de la creación del paper. Bueno, entonces, luego que se ha intervenido en la aprobación de la versión final, este, evidentemente, ya lo dicho, ¿no? Y que se tenga capacidad de responder a todos los aspectos del artículo. Luego, en forma similar, la otra definición dice las aportaciones más importantes a la idea, al diseño o recogida de datos, o análisis o interpretación. O sea, que ha participado en alguna parte del trabajo, ¿no? La redacción del borrador o nuevamente la revisión crítica de su contenido intelectual sustancial. Ahora dice intelectual sustancial. Es diferente, ¿no? Entonces, ¿cuál es el corazón de este asunto? O sea, ¿por qué hay que hacer esto? O sea, es otro nivel, ¿no? Ya no es check, check, está bien, cumple, 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 no. Ya es un nivel de reflexión diferente, ¿no? Donde uno se mete a la investigación. Y la aprobación final de la versión que se va a publicar, nuevamente, ¿no? Este, luego, APA dice, eh, autor realiza contribución científica sustancial, ¿no? Está usando nuevamente la palabra sustancial, participa en el problema, hipótesis, formulación, diseño experimental, asiste en el análisis estadístico, interpretación de resultados, escribe la mayor proporción, todo ello implicando el conocimiento de la obra. Bueno, entonces, si alguien solamente escribe, tendría que escribir la mayor proporción del artículo. O sea, no, digamos, no participó en el trabajo de investigación, pero lo asimila, lo asume, lo entiende y escribe, ¿no? Y para escribir hay que entrar en todo lo dicho anteriormente, ¿no? O sea, no es redacción, no es un trabajo de redacción que le encargamos a alguien, ¿no? Usted lo contrata para que usted redacte, no, no es así, ¿no es cierto? Y luego ya podemos decir quiénes son colaboradores, ¿no? Colaborador, la persona que no cumple con los criterios de autoría, pero que han contribuido de otras formas, como recolección de datos, asistencia técnica, adquisición de fondos, ¿no? O la edición no intelectual del manuscrito. Redacción, estilo, transcribir a otro idioma, no intelectual, entendiendo como intelectual lo que ya se ha dicho, ¿no? El proceso de interiorización de la construcción de esa investigación. Todos los colaboradores que no cumplen los criterios de autoría deben aparecer, o sea, se deben reconocer a los colaboradores en la sección de agradecimientos. Y luego, no son autores, la sola provisión de ayudas, o sea, si alguien lo contrata, le da la plata, no, no debe aparecer como autor o su jefe, lo que sea, ¿no? Recopilación de datos o supervisión, no. Fíjense, ¿ah? No, ¿no? A veces quieren ser buena gente, ¿no? Revisión clínica del trabajo, tampoco. O sea, lo que hacen los revisores, ¿no? Lo que hacemos los revisores, porque en este momento yo soy revisor en una revista Q1, es revisar. Pero está bien, está mal, punto, ¿no? No, no nos metemos a qué debe hacer, ¿no? A veces dejamos, pero nunca conversamos con el autor ni le... Porque usted puede dar una recomendación y si el autor, ¿no? Que normalmente es un estudiante, no le hace caso, pues su recomendación queda en el aire, ¿no? Y no, no tiene nada que hacer, ¿no? En el caso. Luego, a nivel de conducta responsable, pues tenemos el plagio, ¿no?
lamentablemente, niveles de rigor científico y solidez intelectual, fíjese, todo lo que hemos explicado para llegar a este punto, baja o nula, ¿no? Dar a conocer autores desconocidos, los famosos fraudes en diferentes formas, por amistad, por lo que usted quiera, ¿no? Inocentemente si quiere. Mayor credibilidad y confiabilidad que, o sea, si alguien tiene publicados 100 papers en un año o 20 en un año, que ese señor ha hecho esas investigaciones tienen valor, facilidad al lector para localizar citas, ¿no? Ya eso ya entrando en las ayudas hacia otros. Nos vamos a detener en el plagio en un ratito, perdón, ¿por qué? Nadie quiere plagiar. Que usted no quiere, pero va a plagiar. Cuando usted no cite, va a plagiar. Cuando usted ponga una afirmación y usted dice, no, yo sabía que era así, pero usted no se preocupó por saber quién escribió eso o dónde eso está escrito, usted va a plagiar. O sea, cada vez que usted haga una afirmación, usted sin citar va a plagiar, a no ser que usted diga por experiencia, ¿ok? Y no recomiendo entrar en aspectos negativos para escribir, ¿no? Bueno, luego hay faltas que son graves, ¿no? En el campo de la ética, la autoría de prestigios invitados, autores fantasmas, eh, intercambio de autorías, autorías forzadas, ¿no? Lamentablemente es parte del quehacer, ¿no? O sea, eso está pasando. Bueno, a nivel de componentes, solo esto es una entrada, así que no vamos a extendernos. El título es la forma como usted vende, ¿no es cierto? Su artículo. En español, máximo 20 palabras, en inglés 15, ¿no? Puede empezar con una palabra que muestre el resultado, que muestre el resultado del cuerpo de conocimiento de que se trate, ¿no? Como optimización, desarrollo, sistemas, simulación, prototipo. Como comprenderán estos términos es por mi formación, ¿no? Pero si alguien está en el campo de la administración, de los negocios, tendría que ver cuál es el más adecuado. Se debe entender que se trata de un producto, no una etapa de una metodología, ¿no? O sea, el artículo tiene siendo el producto. Incluye la técnica, metodología, método, algoritmo o modelo más interesante. No debe contener términos que necesiten aclaración, abreviaturas, fórmulas en el título. ¿Ok? Y hay un ejemplito. Bueno, está ligado a un tema de genética agraria, ¿no? Medio complicadito. Luego, el resumen se muestra primero, se hace al final, pero se muestra al inicio. Contiene el problema, objetivo, método. El método no es francés, sino que un error, mil disculpas. Resultados y las conclusiones. Considéralo la publicidad de su artículo. Debe decirle al posible lector qué es lo que hizo y resaltar los hallazgos clave ahí, ¿no? Evite usar jergas, abreviaturas raras, debe ser exacto, específico. Además, a veces si el espacio es corto, sin duda, ¿no? Este, un resumen incluirá el hecho que su trabajo será tomado en cuenta más adelante. Un resumen claro, ¿no? O sea, su trabajo ser tomado en cuenta es cuando usted lo invitan a escribir este, un capítulo de un libro o lo invitan a ser revisor, es porque usted está demostrando que tiene un dominio sobre un tema, ¿no? La introducción tiene partes, ¿no? Lo más resaltante en este momento es que vamos a ir sobre la situación actual, la importancia global del tema, ¿no? Un preliminar marco teórico, muestra el marco teórico para el entendimiento del tema, para entender el tema, el problema, no para la solución. A eso se llama Preliminar Literature Review, ¿ok? Y debe responder a preguntas de por qué y para qué. Se formula el objetivo general y los específicos en caso que corresponda, ¿no? No todos los papers tienen que tener ambos, ¿no? En un trabajo de investigación sí, pero en otro escenario no. Mejor dicho, en un trabajo de grado posiblemente sí, y un reporte, un trabajo que tiene el reporte final
de la investigación, sí, de un trabajo de un año, de 2 años, pero si no, no, basta con un solo objetivo. O sea, no es una regla sí o sí que se debe hacer, no depende. Depende del tipo de paper y del contexto del paper. Bueno, luego tenemos perdón, esta, disculpen que mi computadora es sensible, Skill Building and Big Ideas, ¿no? ¿Qué sucede? Si tenemos de interés un tema, ¿no? Empezamos por analizar datos. Entonces, analizamos datos y decimos, la asistencia importa para que algún alumno apruebe una clase, sí importa. Ok, lo demostramos con datos. ¿Y cuál es el problema entonces? Hay que ir a los que no han asistido y han desaprobado, y hay que ir a los que han asistido y han desaprobado, y a los que han asistido y no han aprobado con buena nota, ¿no? O sea, hay que encontrar los factores del aprendizaje, ¿no? Pero por lo menos ya tenemos un análisis de partida. Eso es lo que se hace en la introducción y eso es lo que ustedes van a ver, ¿no? Que se tiene que este, hacer un análisis de partida para analizar la evidencia. Ustedes luego pueden usar diferentes bases de datos. Este, Hay que construir una visión del producto. Entonces, en su objetivo general está eso, ¿no? ¿Qué cosas se ofrece como producto? Y usted va a desplegar, ¿no? En su método las formas de construir ese producto. Lo puede hacer a nivel de componentes, objetivos, etapas, etcétera. No es, o sea, el término objetivo se puede confundir siempre con tesis, ¿no? Tesis, pero puede usted usar términos variados, ¿no? Pero sí, usted tiene que tener la visión de un resultado, de un producto. Y si es un tema técnico, ¿no es cierto? Al final tendrá un alcance, una funcionalidad. Y todos los trabajos tienen beneficios y capacidad de resultados futuros. Eso es importante. Cuando se construya el objetivo, así sea uno solo, dependiendo del tipo de investigación nuevamente, o sean varios, ¿no? Por lo menos uno debe tener las características de SMART. ¿Ok? The aim of the project es el objetivo, la meta, ¿no? La meta principal, la meta del proyecto. Entonces, ahí hay que lograr ciertas características para que se vea una coherencia en el trabajo. La norma APA es estándar actualmente en el Perú, pero usted puede ir a una publicación, conference o journal o revista que le pida otra norma. No hay problema. Habrá que entrar a la otra norma y ver sus estándares. Si usted va por norma APA, tiene sus características, sus ejemplos y las otras normas también. A nivel de resultados, se muestran normalmente de forma gráfica, es lo mejor, ¿no? Se hacen tablas, figuras, todo tiene una forma de presentarse, se hacen análisis de datos, mucha estadística y se termina discutiendo los pros y los contras de la investigación, ¿no? Recuerde que usted está tratando de difundir una investigación y usted ha mostrado los resultados. Ahora, ¿qué se discute? Si eso es útil, si no es útil, la sostenibilidad, el costo, el impacto, etcétera, ¿no? Se discute. Y las conclusiones son sobre lo que usted hizo en el trabajo de investigación. ¿Se logró lo que se propuso hacer en el objetivo? ¿Se logró contribuir con el problema? Sí tiene relación, pero no se sabe cómo, ¿no? O sea, ya es una visión del paso siguiente futuro, ¿no? O sea, ¿esto sigue o no? O sea, porque las ventajas y desventajas es un análisis más de contexto, de recursos, ¿no? Pero ahora, ¿y ahora qué hacemos con las conclusiones, ¿no? ¿Hay que apoyar este trabajo o no hay que apoyar? Entonces, tiene que ver de muchas formas
cómo se ha planteado el objetivo, ¿no? El problema y luego las conclusiones para que tengan ese efecto de querer continuar con este trabajo. Bueno, una breve presentación de un resumen. Algunos recomiendan, este es un ejemplo, ¿no? 250 palabras, otros 50, otros 150, otros 300, y sobre eso vamos a ir a las publicaciones, ¿no? ¿Qué publicamos? Resultados, nuevamente, o métodos nuevos u originales. Ya, lo hemos dicho de todas las formas. Revisión de algún tema en particular, ¿no? Hay artículos de revisión sistemática, esto está mucho últimamente, manuscritos que representen un avance en el conocimiento y la comprensión en algún campo científico. Bueno, está bien. No publicar reportes sin interés, trabajos actualizados, trabajos previamente publicados, conclusiones incorrectas o inaceptables, ¿no? Fíjense, solo por las conclusiones ya tenemos un problema, ¿no? En este contexto de la publicación. Este, bueno, a nivel de base de datos, ya habíamos visto una gráfica, hay, las más fuertes son Web of Science y Scopus, sin duda, y según la revista o la conference tenemos opciones, ¿no? De presentar pósters, workshop, short communications, work in progress, ¿no? Y otros, ¿no? Finalmente, la publicación es un proceso donde nosotros encontramos dónde publicar, se aplica, eso se llama someter el artículo, se aplica, el submission, alguien lo va a revisar, ¿no es cierto? Y lo van a evaluar, ¿no es cierto? Si cumple con los requisitos de la revista o conferencia, y si es sí, lo van a aprobar, ¿no? Pueden enviar recomendaciones para mejora hasta que se acepta y se autoriza su publicación. Algunos tienen costo y otros no. Muy bien, aquí hay un ejemplito de un review, de un artículo de revisión de la IEEE. Aquí hay un ejemplo de una tablita de resultados de una revisión sistemática. Este es un ejemplo de un póster. ¿Y qué queremos al final de esto? Este, responder a nuestra pregunta, ¿no? Entonces, ¿cómo escribir? Si pues queremos escribir, pero solo va a ser posible si entendemos que esto es un resultado de un trabajo de investigación. Entonces, el tipo y estructura del artículo, según el trabajo de investigación realizado, ¿ok? Vamos a redactar título, resumen, palabras claves. Vamos a realizar la búsqueda de los trabajos de la fuente de información, en todo caso, ponerlos en su contexto y actualizarlos. Elaborar y redactar el método, que ya está hecho, habrá que ponerlo en perspectiva, graficar los resultados, de repente está en un estado que se puede mejorar, ¿no? Poner la discusión, poner las conclusiones y luego identificar dónde publicar. Eso es todo. Muchísimas gracias. Buen día para todos. Bien, perfecto. Muchas gracias, Augusto. Como habíamos comentado, vamos a entrar a una ronda de preguntas, así que invitamos a todos los participantes a que nos puedan escribir por el chat del Zoom las preguntas que tengan con respecto a la exposición al tema de artículos científicos para que el profesor Augusto Bernoulli las pueda responder más o menos, como comentamos, vamos a tener unos 10 minutos de ronda de preguntas, así que podemos aprovechar este tiempo para hacer las consultas al profesor. Bien, a ver, ahí hay una primera pregunta, Augusto, te la leo.
preguntan qué tan complicado es indexar un artículo a alguna revista científica. ¿Es según a cuál revista? ¿Es según la complejidad, etcétera? Gracias. Augusto, ¿qué tal? Creo que estás con el micro apagado. No te escuchamos. Muchas Ahora, gracias. Efectivamente, la primera pregunta, tenemos varias, muchas gracias. El proceso para entender esto, fíjese, ¿ah? Es indexar qué tan complicado es indexar un artículo en una revista científica. Ya, esto es como qué tan complicado es aprender a caminar, qué tan complicado es aprender a manejar bicicleta, ¿no? Y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay un proceso de aprendizaje, ¿ok? O sea, el proceso de aprendizaje es normal en todo escenario de la vida, ¿no? En todos los trabajos hay un proceso de inducción, de aprendizaje, ¿no? Igual acá. Entonces, en las universidades donde uno estudia el programa, que sea el que le toca en el momento de vida, desde el pregrado, usted tiene la oportunidad de escribir hoy en día, ¿no? Porque antes era más difícil. Así es, ¿no? O sea, yo recién, mi primer artículo sale en el 2005, yo aprendí en el 2004, yo ya había escrito libros, pero nadie me había puesto en el contexto de escribir un artículo, ¿no? Entonces, es un proceso. ¿Qué hacen las universidades? Tienen sus congresos propios, sus revistas propias, ¿no? Y hacen que sus alumnos escriban y participen. Entonces se van entrenando, ¿no? Las primeras revistas se llaman de la casa, puede estar indexadas en Latin Index o en Cielo, inclusive pueden no tener indexación muchas, no tiene de malo, pero ya cumplen el método, ¿no es cierto? Y conforme se va a indexar, hay un rigor en la exigencia de los revisores. El nivel estándar más bajo es Latin Index, ¿no? Que prácticamente solo es cuestión que cumplan un método, no importa lo que se diga adentro, ya vamos a ponerlo así. Poquito cruel suena, pero solo vale el método. Cielo es el siguiente nivel, que tiene sus propias exigencias también de originalidad, calidad, etcétera, y luego los estándares Q en el SJR de Simago, ¿no? Y ahí están Scopus y Web of Science. Entonces, ¿dónde sería eh, lo complicado? Ir a Scopus al Q1, recontra complicado, ¿no? Porque tengo que pasar de Q4, 3.2, ¿no? Entonces, el proceso es un proceso de aprendizaje. Te va escribiendo y va avanzando. Así es. Y poco a poco va mejorando sus skills para escribir sus artículos en función de sus trabajos de investigación. Es un proceso. En el tiempo, difícil de medir, el proceso de formación de un investigador se completa en el doctorado. O sea, si usted tiene el doctorado completo y ha publicado y ha sustentado su tesis, ya usted ya está preparado para escribir, ¿no? Pero si no, no. Usted cree que sabe porque le han publicado un artículo, pero hay muchas cosas que no sabe. Y eso es lo peor, ¿no? Todo lo que no sabemos, ¿no? Entonces hay que tener cierta prudencia, ¿no? Para avanzar en temas y ser lo más riguroso posible. La segunda pregunta es cómo adecuar una tesis doctoral a un artículo científico o un libro. Sí, bueno, es que tiene que hacerlo, ¿no? O sea, su- de dos formas, ¿no? O escribe, claro, yo diría la tesis se adecua a un libro. O sea, si hablamos en esos términos, la tesis se adecua a un libro. Pero el artículo
o sea, en una tesis doctoral usted puede tener dos, tres, cuatro artículos. Y el último es el resultado ya de su tesis que usted está entregando al final, ¿no? Y los resultados, o sea, no es adecuar, sino es escribir un artículo, un full paper de sus resultados, ¿no? En un formato normal, ¿no? De artículo. O sea, su introducción, su state of the art, ¿no es cierto? El método, lo que usted propone hacer, sus resultados. Resultados ya son del nivel de la tesis doctoral, la discusión de eso, como hemos dicho, ¿no? Pros y contras, y hay que ir con otros estudios. Siempre se recomienda citar, ¿no? A otros para discutir, y las conclusiones es cuál es el impacto de eso, ¿no? ¿No es cierto? En el futuro. O sea, la conclusión siempre tiene que mirar el futuro. O sea, lo que se logró y ahora qué sigue, ¿no? Entonces, por ahí yo diría, y adecuarlo al libro, sí, esa es otra cosa, porque los términos con los que se escribe la tesis y las formas son diferentes. La tesis puede ser más técnica y el libro tiene que ser más, digamos, amable con el público, ¿no? O sea, menos técnico, ¿no? O en todo caso usar palabras equivalentes que hagan simple el entendimiento, ¿no? Del contenido. Y la estructura de los capítulos ya no son iguales, ¿no? Hay que ver cómo se reordenan los capítulos para mostrar una forma más amable del libro. Si puede usar el mismo ¿cómo se dice? La misma capitulación, o sea, capítulo tras capítulo, o lo puede cambiar, ¿no? Es una decisión que tiene que tomar, ¿no? Depende del tiempo, de los recursos. Para que usted escriba un libro, lo normal es que usted tiene que tener un editorial, tiene que tener, ¿no? Un apoyo en la revisión, ¿no es cierto? O sea, en la edición. Es poco diferente, ¿no? Pero sí es adecuar el contenido a una cuestión más amable al lector, ¿no? Porque el público ya es abierto. Luego dice una ampliación del método SMART en la elaboración e investigación del artículo. Una ampliación. Ok, el método SMART se aplica al objetivo. O sea, el objetivo es el que debe ser medible, el objetivo. Fíjense, vamos a ir a la lámina. Aquí es. El objetivo. ¿Por qué tiene que ser específico? Porque como dijimos, usted ofrece algo, un producto, ¿no? Y eso algo se tiene que cumplir, ¿no? Al final de ese estudio. Tiene que ser medible, con lo cual tiene que haber una forma de saber cuánto de eso se logró. Tiene que ser lograble, usted no puede poner cosas, o sea, no puede dejar un espacio ambiguo donde queden muchas aristas sueltas y falta esto y falta el otro, ¿entiende? Y que sea relevante porque todo es importante, pero no todo es relevante. Esa es una cuestión que tiene que ver con este análisis intelectual del asunto. O sea, el trabajo de investigación es un trabajo intelectual. Por eso que la redacción del artículo, la construcción, tiene que tener estas características de intelectualidad, ¿no? De meterse en un tema. Y todo es importante, pero no todo es relevante en un momento, ¿no? Y temporalmente que se haya podido lograr. O sea, el objetivo si se propuso algo y no se logró, ¿no es cierto? Ese es el trabajo de investigación. Pero usted está reportando lo que hizo. O sea, usted está reportando que tuvo un objetivo en la investigación y tuvo un resultado en el artículo. No es que el artículo tiene un objetivo. A no ser que usted plantee un artículo de revisión, ¿no? Y su objetivo pues sea, este, vamos a decir, identificar la tendencia tecnológica o la mejor práctica para construir naves espaciales, ¿no? Entonces, va por un tema muy técnico, ¿no? No es que yo quiero escribir para saber qué estudios hay sobre naves espaciales, o sea, no es una revisión superficial, sino es una revisión de contenido intelectual, ¿no? Entonces,
puede ser de demasiado tiempo, ¿no? Y usted dice, no, mejor no, ¿no? Mejor lo acotamos o algo de eso, ¿no? Bueno, eh, déjeme seguir. La siguiente. Los artículos jurídicos califican como científicos. ¿Qué metodología recomiendan en la redacción de artículos de la rama jurídica? Efectivamente, los artículos científicos no como tales, sino hay que meterlos en la investigación, ¿no? Del derecho, de las... eh, ¿qué sucede? El ensayo de opinión, ¿no? Usted puede hacer un ensayo de opinión, puede hacer un artículo jurídico que denote una jurisprudencia, ¿no? O sea, libremente usted puede estructurar un artículo, pero el artículo de investigación tiene unas características, ¿no? Que primero usted plantea un problema y sustenta el problema con evidencia. O sea, si es usted llega al tema jurídico, pone un problema y lo sustenta, ya tiene la primera parte. La segunda parte es la revisión del estado del arte, que sería de repente la misma jurisprudencia más el aspecto legal, ¿no? El aspecto legal es sí o sí se tiene que cumplir, ¿no? Y sí o sí hay, digamos, criterios para que el orden de las normas prevalezca la norma de mayor rango, ¿no? ¿No es cierto? Y estaría en tela de juicio el conflicto de competencias que vemos más, que se ve más últimamente en las noticias, ¿no? Entonces, se puede escribir llevándolo al método y teniendo en cuenta la profundidad de lo que se quiere hacer como investigación, ¿no? Pero luego usted tiene un objetivo, ¿no? ¿Cuál es su objetivo? ¿Solamente es demostrar lo que existe y no opinar al respecto? Su opinión es, fíjese, digamos, el artículo jurídico, no sé, sobre una doctrina X, familiar, laboral, es buena, es mala, cómo mejorar, pero una cosa es la opinión y otra cosa es la evidencia y el análisis de resultados y a partir de ahí, y el resto del mundo, qué ha hecho ahí, ¿no? O sea, cómo se toman las decisiones en otros países. O sea, es llevarlo al contexto de estructurar el proceso de investigación. Eh, para alguien que nunca ha escrito un artículo, ¿cuál es el tiempo que puede demandarle realizar la publicación de uno? Bueno, depende de sus habilidades de escritura. Si le gusta escribir, yo diría que tiene que tener el trabajo de investigación, ¿no es cierto? Si no lo tiene, tenemos otro problema. O sea, hay varios escenarios ahí, ¿no? Entonces, asumiendo que tiene el trabajo de investigación y se quiere escribir, yo diría, y tiene habilidades para escribir, un mes. No tiene habilidades para escribir, 2 meses. En español, ¿no? Estamos hablando en español. No tiene la investigación y ese es otro problema, ¿no? Ese es otro problema que tiene otra vez matices, ¿no? Tendría que ir por un artículo de revisión, un trabajo de investigación posiblemente de 6 meses, posiblemente, ¿no? De 4 meses de investigación más 2 meses de escritura, posiblemente. En cuatro, fíjese, en las maestrías se está pidiendo artículo de revisión al final del programa, de un programa de 1 año, de 2 años, pero tiene 2 años, no sé, o 1 año, ¿no? Ya que lo haga en un semestre, ya en 4 meses, semestre de 4 meses, ¿no? Pero tiene información que ha construido. No tengo nada, si toda la maestría no hicimos nada. Bueno, ya, 4 meses y más 2 meses más lo que se demore, ¿no? En el pregrado, nosotros estamos tratando de escribir en la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la universidad en 1 año. ¿Saldrá bueno o malo? No sabemos, pero estamos haciendo el esfuerzo en el pregrado. Pero digo, todo depende. No hay una respuesta sí o sí válida para todos, no hay. Sí, es otro mundo la investigación y como otro mundo tiene niveles, ¿no? Pregrado, posgrado y en los niveles todavía hay variantes, ¿no? Si está usted en el pregrado, ¿en qué año está? ¿Primer año, segundo año, quinto año? Si la maestría es de 1 año, ¿cuál es su experiencia previa?
¿Usted ha hecho tesis o no ha hecho tesis? ¿Está formado en investigación o no? ¿Le gusta leer o no le gusta leer? Es una cuestión de analizar diferentes variables, nuevamente, ¿no? O sea, es interesante el tema, ¿no? Y todos, digamos, reaccionan diferente, ¿no? Y depende también de cómo usted se ordene y dedique su tiempo. ¿Cuánto tiempo tiene? ¿Tiene 10 horas semanales? Puede ser un mes. No, pero 10 horas semanales es mucho, profe. Una horita y es 3 meses. Este, Luego, ¿cómo podemos comenzar con todo lo explicado las personas que somos nuevos? Por el principio, pues, ¿no? O sea, hay que tener el trabajo, ver el punto de inicio. ¿Trabajo de investigación terminado, sí o no? Ya, ese es el punto de inicio. Y a partir de ahí decimos, ¿no? No, yo quiero hacer no tengo nada, quiero hacer un artículo de revisión, quiero comenzar. ¿Usted recomienda un artículo de revisión? Sí, yo recomiendo ya quiero hacer un artículo de revisión. Ok, vamos a meternos 4 meses a hacer ese artículo. ¿Dónde usted estudia? En tal sitio, qué programa, ¿no? O qué estudió, dónde trabaja, ¿no? Hay que mirar el contexto el environment de la persona para saber qué se le acomoda mejor, ¿no? Si está dentro de un programa es más fácil. Si es un profesor y ya no está estudiando, hay que buscar, ¿no? Opciones, ¿no? Una profesora, un profesor. Eh, A su consideración, las normas APA necesitan una adaptación para mejorar una identificación de los autores. No, porque eso es criterio de la revista donde usted va a publicar. La IEEE le exige identificar hasta dónde trabaja, en qué unidad, departamento, y tiene que ser académico todo, ¿no? Este, no lo van a evaluar, pero lo identifican, ¿no? Eso depende del Journal Revista Conference, no tiene nada que ver con la norma. El estilo de citación es este, que esté ahí el dato, ¿no? Al inicio y punto, ¿no? Eh, Scopus, sobre por qué cobran diferenciado las publicaciones de artículos y otras revistas. Scopus es lo máximo, pues, ¿no? Con Web of Science. Es como los restaurantes, ¿no? Los hoteles, ¿no? Usted tiene para gente sin muchos recursos económicos, los agachaditos, ¿no? Los restaurantes, los hoteles que son hostales. Luego va subiendo, ¿no? Hasta que tiene 3 estrellas, 4 estrellas, 5 estrellas y hasta el de Dubái, ¿no? Así es, aquí también, ¿no? Es una industria. Este, Gracias por la presentación. ¿Cómo diferenciar el método de la metodología en el desarrollo? Ya, qué interesante, fíjese. Siempre es una complicación, ¿no? Eh, que llega a confusión por las palabras mismas, ¿no? Nosotros tenemos la metodología de investigación estándar, que es introducción, revisión de literatura, método. En la metodología dice método. Luego lo que sigue, ¿no? Resultados. Este método significa que usted va a abordar un tema y va a usar unas técnicas, ¿no? O métodos también para hacer lo que usted se propuso como objetivo. O sea, dentro de la metodología usted va a usar en la sección métodos, va a describir otros métodos con los cuales quiere hacer lo que quiere hacer. ¿Cómo se entiende fácil sin romperse la cabeza? Allá, tratamiento del cáncer. Ok, mi problema, mi revisión de literatura, mi método. Allá, me voy hacia identificar células de aquí, de allá, no análisis de laboratorio, ¿no es cierto? De predicciones, qué sé yo, ¿no? ¿Se da cuenta? O sea, dentro de la sección métodos, hago varios métodos que tienen que ver con el tema médico, con el tema de laboratorios, con el tema, etcétera, etcétera. Así es. Este, y luego, ¿qué pasos se deben seguir para redactar un artículo? Bueno, los que hemos comentado, en principio, es tener el trabajo de investigación. ¿Lo tiene o no lo tiene? Porque si lo tiene, ya tiene algo, ¿no? Ese algo lo quiere reportar todo como trabajo final, quiere hacer un data paper, quiere hacer un review.
es una decisión, ¿no? No, trabajo final, porque no hay tiempo, no hay para más ya, trabajo final. Artículo. No, no está completo mi trabajo de investigación, no está completo. Solo tengo la revisión de literatura, ¿no? O está más o menos mi problema, y está más o menos, pero necesito el artículo para que estar calificado en Renacit y me paguen más, porque yo trabajo en una universidad pública, ¿no es cierto? Entonces, todo eso entra, ¿no? Es una estrategia, ¿no? O sea, es la selección de las prioridades y una estrategia. O sea, ¿cuál es su necesidad? ¿Cuál es su necesidad, ¿no? De redactar un artículo científico. A partir de ahí se establece qué es lo que le conviene más, ¿no? ¿Qué es lo que usted tiene, qué le conviene más? Y a partir de ahí se avanza, ¿no? Se selecciona el tipo de artículo y con lo que tiene se va construyendo y se va haciendo lo que falte, ¿no? Una vez que está el bosquejo del documento en borrador, el draft, un artículo de 5 o 6 páginas, ya se entra a una mayor revisión, ¿no? Pero ya con los componentes completos, ¿no? Si le falta algo, pues hay que acabar el trabajo de investigación, ¿no? Y por eso es que es mejor entrar en los artículos de revisión, porque ahí usted se mete a la lectura, se mete a la elaboración de tablas, ¿no? A mostrar resultados, a ver otros papers, a entenderlos, ¿no? A discutir. O sea, no es el trabajo de, de escribir, no es literalmente escribir, sino es un trabajo de mucha capacidad intelectual para revisar, analizar, ordenar, buscar la coherencia, ¿no? Y claro, no todos, por lo menos la coherencia en el método, ¿no? Por lo menos, ¿no? Y que se vea bien su trabajo, ¿no? Si no, usted va a escribir, si usted puede escribir, pero cuando usted lo envíe lo van a rechazar, ¿no? A alguna revista, así sea de la casa, van a decir, no, esto está mal, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias sustanciales al presentar artículos científicos de investigaciones cualitativas frente a las cuantitativas? Bueno, las cualitativas tienen que ver con experiencias gerenciales, con trabajo social, ¿no? Ciencias sociales y entrevistas, ¿no? O sea, entrevistas bajo ¿cómo diríamos? Un contexto adecuado, ¿no? Y las cuantitativas tienen que ver sobre que se han recolectado datos, se han generado datos a partir de soluciones, métodos, técnicas, artefactos, tecnología, etcétera, y se han generado datos, ¿no? Se han recopilado datos previos, se han recopilado datos después de aplicar métodos, técnicas, tecnología, etcétera, ¿no? Y eso se ha contrastado. Y lo otro no tiene datos, solo, pero ¿qué tiene? ¿No? Tiene que tener algo, ¿no? Ese que tiene es un levantamiento de información este, que tiene que ser basado en algo. Eso es literatura y entrevistas con otros, porque tiene que haber siempre gente experta o gente que vive un problema, ¿no? O sea, si usted está hablando de un tema cualitativo, estaría hablando de algo que no se puede medir. O el estudio es porque ya es imposible, ¿no? En arqueología no es imposible ya medir lo que pasó hace un montón de años, ¿no? En sociología, bueno, sí, pero como es difícil que diga a la gente la verdad sobre la corrupción, vamos a hacer un estudio cualitativo de la corrupción, ¿no? Vamos a hacer entrevistas anónimas, ¿no? Pero la tendencia es ir hacia lo mixto porque hoy tenemos mucha capacidad para generar datos, ¿no? Eh, un artículo científico sobre la importancia de la enseñanza de la marinera norteña en fortalecer el espíritu de los peruanos. ¿Es factible? ¿Cuánto demoraría ese desarrollo? Bueno, yo quiero estudiar marinera norteña, por si acaso. Este, y hasta ahora tengo pendiente inscribirme en una academia. Y ya no estoy joven, ¿no? Creo que es notorio. Pero, ¿por qué? ¿Cuál es el problema, no? Si usted dice enseñanza de algo,
¿no? ¿Cuál es el problema de la enseñanza de las matemáticas? ¿Cuál es el problema de la enseñanza de la historia, de la enseñanza de valores, de la enseñanza de idiomas, de la enseñanza de un arte, ¿no? ¿Cuál es el problema? Si usted encuentra el problema, ahí va a estar la importancia, que es la justificación del estudio. O sea, la importancia es la justificación de un estudio. Si usted encuentra el problema, va a encontrar la justificación y va a poder investigar. Si no tiene problema, tiene que buscarla, ¿no? Bueno, ya se nos gana la hora. eh, Sí, sí, perfecto. Una ahí última lo pregunta, dejamos, Augusto. Una última pregunta tal vez y ya cerramos porque ya estamos con el tiempo vencido. ajustado para darle pase a Erika. Entonces, una última pregunta y cerramos. Gracias. Una última pregunta. Este, eh, ¿Qué pasos, diferencias sustanciales, la marinera, diferencia entre revistas Q1, Q2, Q3? Es el nivel de profundidad. O sea, el nivel de profundidad del estudio. Hay estudios que son, como decir, pregrado, maestría y doctorado, igual, ¿no? El nivel de profundidad es mayor, entonces técnicamente es muy profundo, ¿no? O sea, cuál es la técnica, ¿no? En el estudio que mejora el estudio de los nanomateriales, ¿no? No sé, para volar en el espacio. Sí, es algo muy fuerte, ¿no? Eh, Algo muy elemental, ¿no? Lo cotidiano, ¿no? Por ahí va. Bueno, gracias.